Bueno, muy buenas noches o días o tardes, depende en dónde se encuentren. Soy la doctora Daniela Vergara, soy bióloga evolutiva, trabajo en genómica de cannabis eh, y dirijo una fundación sin ánimo de lucro, Agricultural Genomics Foundation, en donde intentamos traer ciencia sobre cannabis a la gente del común. Y soy investigadora y catedrática de la Universidad de Colorado en Boulder y trabajo para la Universidad de Cornell en extensión, ayudando a la industria de cannabis, a los cultivadores y a los procesadores. También soy consultora internacional en temas de biología de cannabis, en análisis de datos y también he trabajado. Maravilloso, gracias Daniela. Yo soy Karen Castaño, yo soy economista y soy directora de comunicaciones y cofundadora de la Asociación Latinoamericana de Cannabis Industrial o de Cáñamo Industrial. También soy consultora en agronegocios de cannabis y ustedes se preguntarán qué hacen estas dos juntas. Es muy raro, pero resulta que se nos hace necesario, sobre todo a mí, cuando trato de investigar y ser más juiciosa con las investigaciones publicadas y no entiendo nada. Eh, Se me hace difícil a mí, que estoy dentro de la industria, ahora imagínate a un inversionista o una persona del común, cualquier stakeholder del mercado. Entonces le dije a Daniela y nos hicimos una alianza, nos aliamos para esto. Este es nuestro objetivo, es exponer los temas, por lo menos que los más cercanos a los que Daniela haya hecho en su carrera del estudio del cannabis y del cáñamo, y pues traducirlos al lenguaje cotidiano y de los cristianos normales. Entonces, hoy es nuestra primer podcast o video y queremos a la comunidad latina, a los hispanoparlantes, eh, contarles, traducirles ¿es el primer, Daniela? ¿El primer estudio que hiciste? Este fue el primer artículo que publiqué en Cannabis, que voy a mostrar aquí. Que lo publiqué en el 2015, pero fue un estudio que empecé a hacer desde el 2013. Pero este fue. Wow. No, y uno lee este título, el cloroplasto, los genomas, no, es más, tradúcemelo tú, no tengo ni idea qué dice. Esto es eh, el cloroplasto completo de cannabis sativa y de Humulus lupulus. Cannabis sativa, pues cannabis, y Humulus lupulus es el lúpulo, de donde sacamos la cerveza, que es la especie existente más cercana a cannabis. La cerveza y la marihuana, cerquita. Bueno, imagínense, hoy vamos a descubrir qué tiene que ver este estudio con la industria, en qué nos beneficia, en qué nos impactaría. Esto es loco porque esto es realmente, creo que estoy innovando en las comunicaciones del mundo científico. Pero cuéntanos, Dani, por favor, dinos qué es por lo menos un cloroplasto. Bueno, Voy a tomar. el cloroplasto es un órgano que tiene la célula. Se llaman organelos porque son chiquititos, están en la célula. El cloroplasto es heredado solamente de la madre, entonces el padre, sí, los machos en general, tanto en plantas como en animales, por ejemplo en nosotros, los machos tienen espermatozoides y ahí va su material genético. El polen, Ujú. sí, es el material genético y es chiquitito, puede viajar por el aire, por ejemplo, en cannabis, o a veces es polinizado por abejas, pero es muy chiquito el polen. Mientras que el óvulo es grandote y entonces Ujú. en el óvulo la hembra provee un pocotón de cosas, de nutrientes y muchos otros órganos, los organelos que vienen en la célula son los transmite la madre. Entonces el Ok. cloroplasto lo transmite la madre, la mitocondria también, nosotros también tenemos mitocondria y la mitocondria viene de nuestra madre, o sea, la mitocondria viene de mi mamá y la tuya viene de tu mamá y de tu abuela y de, sí, no del padre, sino de la madre.
Y en el caso del cloroplasto de las plantas, también viene solamente de la madre y el cloroplasto es un organelo supremamente importante porque es el que facilita la fotosíntesis. ¿Sí? La fotosíntesis es ese proceso donde las plantas convierten la luz en comida, la luz en azúcar, ¿sí? Básicamente. Entonces es ese proceso importantísimo donde las plantas básicamente producen, a partir de la luz, producen glucosa. No, y ahora se despejan muchas cosas y ya lo veo viable en mi mente, porque ya sabemos que el cannabis tiene todo que ver con la luz, con la fotosíntesis, entonces ya sabemos que cualquier estudio de cloroplasto en cannabis es supremamente importante. Qué alegría saberlo. En todas Bueno, las plantas, ¿sí? Porque las plantas necesitan luz, sí, 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 total. Ujú. excelente. Entonces, ahora sigamos en la investigación. Cuéntame, estuve leyendo un poquito, veo que mencionas unos términos importantes. Cuéntame el transcurso de la investigación, qué son géneros hermanos. Cuéntame, eh, bueno, ya sabemos por qué es importante investigar el cloroplasto para nuestra industria, pero entonces cuéntame qué descubriste. Bueno, primero, géneros hermanos son el humulus y cannabis son géneros hermanos porque son los géneros existentes más cercanos. Ambos pertenecen a la familia Cannabiaceae y son los dos existentes más cercanos. Divergieron hace aproximadamente 25 millones de años, 27 Ay, millones de años. espérame, antes de eso, ¿qué es lúpulus? El O sea, humulus ya, lupus es el lúpulo. el lúpulo. El ¿Y qué lúpulo, hace el lúpulo? el lúpulo es de donde se saca es uno de los ingredientes de la cerveza. Es una planta, es como una enredadera y es de donde Y se saca son primas, y son primas del cannabis, y no se parecen. no, no se parecen mucho, pues yo no sé, diría que primas, o sea, pues vos me dirás 25 millones de años, ¿eso qué te hace? Pero existentes, o sea, los dos géneros existentes, ambos pertenecen a la familia Cannabiaceae y son los más cercanos. O sea, tuvieron un ancestro común que vivió hace más o menos unos 27 millones de años, 26 millones de años, y tú por ahí, ¿sí? Más o menos un año. Oh, sí, son primos más o menos, tiene del Eso, abuelo viejo. digamos que sí, dale, sí, son primos. Exacto. Listo. Entonces, ¿por qué comparamos el cloroplasto con el lúpulo? A ver, ¿por qué hicimos ese estudio? Porque primero teníamos las secuencias tanto de cannabis como del lúpulo, no se había hecho antes y queríamos saber qué tan diferentes era el uno del otro. Ujú, El cloroplasto porque cumple una función tan vital en la fotosíntesis, o sea, si la ujú. planta no hace fotosíntesis se muere, entonces es una función vital. Entonces, los genes que están en ese cloroplasto, pues los genes que vienen, porque, bueno, el cloroplasto, ese organelo, tiene un genoma de por sí. Eso es otra historia hermosísima de cómo evolucionó el cloroplasto, pero en algún momento, hace como unos 2 billones de años más o menos, esto era un organismo vivo que una célula llegó y engolfó, ¿sí? Entonces tiene su propio ADN. Y este ADN, este genoma es mucho más pequeño que el genoma del núcleo. Y lo que queríamos ver era qué tan diferente era el genoma del lúpulo con el de cannabis. Ok, Y eso fue bien. lo que comparamos ahí. Bueno, ahora sí, cuéntame el desarrollo. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos ADNs del lúpulos y del cannabis? Bueno, entonces, primero, es muy similar, son muy similares, el tamaño es parecido, o sea, tienen más o menos 153.000 pares de bases, o sea, 153.000 letras del ADN. Es un genoma circular, espérate, una, les voy a mostrar aquí la fotico del lúpulo, del genoma del lúpulo y del genoma de cannabis. Aquí están. Ellos dieron similitud, así como si se evalúan a dos familiares, realmente, como dos humanos, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que el genoma del cloroplasto en general es muy conservado porque tiene que cumplir una función vital. Entonces,
sí son similares y sí se comportan de manera similar. Aquí estás viendo en mi pantalla el artículo. Sí, Entonces, mira, aquí vemos, aquí estamos comparando los diferentes cloroplastos de diferentes plantas. Acá está cannabis, estos tres fueron los cloroplastos que nosotros armamos, ensamblamos. Eso quiere decir que hicimos como el rompecabezas de armar esas 153.000 letras, lo pusimos junto, eso fue lo que hicimos en este artículo, que da ese círculo que les estaba mostrando. Y sí da la relación que esperábamos, en donde cannabis es más cercana al lúpulo que a otras especies que también están en el mismo orden Rosales. Esto aquí es un árbol filogenético. En este árbol filogenético lo que vemos es la relación que hay entre entre estos diferentes cloroplastos de diferentes plantas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, sí, aquí está la fresa, está la mora, está el lúpulo, y todas tienen pues esa misma relación, ¿sí? te Esa, hago otra pregunta. ¿Qué día estaba viendo un documental y decía que las plantas reconocían en sus raíces a sus parientes? ¿Esto puede ocurrir aquí? Si un cannabis está cerca de un lúpulus, ¿hay más asociatividad que con las demás? estaba viendo Avatar, ¿no? La película. No sé, no fue un documental de plantas. Pues mira, yo no sé, o sea, no he leído el artículo, pero pues quién sabe, ¿no? Hay que leer en Podría dónde ser. apareció eso, pero Bueno, y sí, es que me surgen muchas preguntas. Si se descubrieron, bueno, ahora se descubrió que realmente sí son primas, son familiares, hay más similitud que con otras plantas. Entonces es se como que confirmó, es decir, ya se lo confirma. sabíamos, pero aquí Ujú. confirmamos que o sea, este árbol filogenético que mostré aquí, lo que nos pedía el artículo es, bueno, muéstrenme que realmente ese cloroplasto está bien ensamblado y que sí muestra las relaciones con las otras plantas que debe mostrar. Excelente. Qué bien. Entonces es como cuando, por ejemplo, no sé si algo tiene que ver, que se descubre que el ser humano tiene mucha similitud con el cerdo. Entonces, entre ellos comparten algo, no sé, ¿sí? Algo así. Sí, Podemos, exacto. comparten. Ujú. Los genes son más parecidos los unos a los otros, ¿sí? Es más parecido. Por ejemplo, hay más o menos como un 99-98% con los chimpancés, y entre más lejanos te vayas, pues cada vez que el ancestro común que compartís es más lejano, entonces menos similitudes hay. Lo mismo con las plantas, ¿sí? Entonces, el Exacto. cannabis y el lúpulo comparten varias características en su genoma, Bueno, en su gen- excelente. en las letras, pues son más similares. Bueno, entonces, primer punto, esto se descubrió y se confirmó. Luego, te hago una pregunta, Daniela. Al hacer cambios genéticos de cloroplastos, ¿qué cambios le suceden a la planta? Pues mira, yo no recomendaría hacer ningún cambio genético en el cloroplasto por lo que te dije, porque el cloroplasto cumple una función vital, y si el cloroplasto no hace lo que tiene que hacer, la planta se muere. O sea, si el cloroplasto no hace su fotosíntesis, entonces pues ahí paila, la planta se muere. Entonces yo no recomendaría hacer ningún cambio genético en el cloroplasto. Ok, ¿y has escuchado de alguna investigación que intentó o quisiera hacer eso? No he escuchado de eso, o sea, además lo que uno hace en el cloroplasto es ver qué tan conservado está, qué tantas diferencias hay. Hay diferencias en el cloroplasto de cannabis. En otro artículo Ujú. que sacamos, por ejemplo, en el 2021, vemos entonces las diferencias que hay entre todos los cloroplastos de varias variedades de cannabis, variedades de marihuana, y hay diferencias en los cloroplastos de cannabis. Las diferencias son muy pocas, ¿sí? O sea, las diferencias que encontramos aquí entre el lúpulo y cannabis más o menos difieren como en 100 letras, en 100 pares de bases, y o sea, uno tiene 100 pares de bases más que el otro, y en total tienen las letras, si miras letra por letra, hay más o menos 1.700 letras que difieren, lo que llamamos SNP,
que es Single Nucleotide Polymorphism. ¿Cómo se traduce eso al español? Como una mutación puntual, o sea, un cambio puntual en Mm, cada una de las letras. Encontramos como 1700. Entonces, si ves 1700 sobre 153.000 letras, o sea, realmente la diferencia no es tanta. realmente son primos hermanos y no primos lejanos. Pues yo no sé, o sea, son 25 o 27 millones de años de De divergencia. evolución, imagínate. Bueno, súper interesante. Y bueno, para terminar esto, para que no hacerlo más difícil, cuéntame si es importante, vamos a la industria, es importante que el cloroplasto en el proceso de tropicalización, porque pues me hablas de fotosíntesis y entiendo todo, yo en mi ignorancia, horas luz, fotosíntesis, crecimiento, parte verde, y y las investigaciones sobre cloroplasto tienen que ver con esto, podrían tener que ver con la tropicalización. No sé si con la tropicalización, los genes relacionados a la floración, al tiempo de floración, Relación. esos genes relacionados al tiempo de floración están en el genoma nuclear sobre todo. El cloroplasto, mira, espérate, te muestro de nuevo la fotico del cloroplasto de cannabis. Exactamente, con A el ver, tiempo de floración, porque cuando hay menos luz, se demora menos para florecer. vení, ¿estás viendo el cloroplasto? ¿Qué estás viendo? Estoy, sí, estoy viendo el círculo. Sí, Cumulus lupus. entonces, mira, cada uno de estos cuadritos son genes. ¿Sí? Cada uno de estos cuadritos de colores son genes. Esto es un círculo, ¿sí? Es un genoma circular. Cada uno de estos cuadritos es un genes y como puedes ver, hay muy poco espacio en donde no hay un cuadrito de color. Entonces el cloroplasto está lleno de genes. O sea, a diferencia del genoma nuclear, a diferencia del genoma nuclear, el cloroplasto no tiene bla, 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 bla. Son genes, genes, sí. O sea, es como muy conservado, como muy, vamos a lo que vamos, más o Ok. menos. Sí, más o menos. Ve, No, los genes de floración están en el genoma nuclear ok, y, sí, ya entendí. y esos son los que te dan el tiempo de cuándo la planta va a florecer o no. Disculpa, en el círculo, que me repites que tiene que ver que hayan tantos genes eh, de colores. O Que, sea, es una pregunta que a ti te debe parecer ridícula, pero yo sé que es algo clave. mira, es que este cloroplasto no tiene espacios en blanco, es lo que quiere decir. O sea que está muy lleno de genes. Por ejemplo, aquí en este espaciecito hay un espacio en donde no hay un gen. Aquí hay un espacio donde no hay un gen. Aquí, por ejemplo, hay espacio donde no hay un gen, pero es muy poquito el espacio donde no hay genes. ¿Sí? Ujú. Por lo general está lleno de genes. Es más, hay algunos en donde empieza el uno y termina el otro. Eso no te pasa en el genoma nuclear. En el genoma nuclear, por lo general, sí hay mucho más espacio entre genes. Y eso es algo de lo que podemos hablar en alguna otra ocasión, pero en los genes que están relacionados a la producción de cannabinoides, están en un sitio en el genoma donde hay mucho bla, 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 y entonces de pronto hay un gen y bla, 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 y de pronto aquí no. Aquí los genes están muy cercanos el uno del otro y no hay espacio entre los genes. ¿Sí me hago entender? Sí, hay mucha información y mucha actividad. Mucha información y muy poco espacio donde no hay información, digámoslo así. Sí, como un disco duro lleno. Sí, y no hay espacio vacío, exacto. Más o menos, más o menos. Entonces sí tiene que ver el cloroplasto con el proceso de tropicalización. Pues el cloroplasto tiene que ver con la fotosíntesis, o sea, el cloroplasto tiene que ver con que la planta esté viva, ¿sí? Bien, Ya, yo creo que la exacto. tropicalización está en otras partes del genoma, pero el cloroplasto tiene que ver con que la planta exista, esté viva, pues pueda alimentarse. Bueno, perfecto. O sea que la conclusión de tu estudio
de tu publicación es que estas dos plantas sí se comprueba que son familiares en lenguaje castizo. ¿Y cómo impactaría esto a la industria? ¿Cómo ¿Para qué nos sirve? esto para que no? Yo creo que esto nos sirve para entender la planta, para entender más eh, si hay diferencias entre los cloroplastos, si y por qué existen esas diferencias. Esto te sirve también como para ver de dónde vienen tus plantas, por ejemplo. Eh, si quieres saber si hay una planta que está más relacionada a la otra, de pronto puedes encontrar diferencias en el cloroplasto, que eso es otra cosa que podríamos hablar después, que encontramos que hay diferencias entre las variedades de cáñamo, por ejemplo, y de marihuana. Tienen diferentes cloroplastos, entonces eso te puede servir en ese sentido. Bueno, qué interesante. Gracias, de verdad, Daniela. Es un placer entender un poquito, ¿no? Es que uno pasa de cero por lo menos al 30%, o sea que tampoco te puedo decir que entendí, pero uno por lo menos en el mercado uno puede decir, mira, ya eh, tengo un estudio de cloroplasto, esto sirve para entender la planta y además la hizo una persona que yo conozco. Entonces, por lo menos el 30% avancé. Pero esa es la idea, que la gente entienda de lo que los científicos hablan, porque es que no entendemos. Entonces me alegra Pero muchísimo, muchísimo. eso es también porque nosotros no hacemos el esfuerzo, creo yo. Pero creo que, por ejemplo, si lo que querés hacer en el futuro, por ejemplo, es un código de barras para cada una de las plantas, tener el genoma del cloroplasto y saber exactamente cuáles son las letras del cloroplasto, me parece que sería importante. Excelente, sí, cómo codificarlos y clasificarlos bien. Bueno, ay, Daniela, muchísimas gracias. Te mando muchos besos. Tú desde Estados Unidos, yo desde Colombia, pero somos colombianas las dos. Espero que todos se disfruten este podcast, video que estamos Charla, haciendo, esta cana esta charla. charla, cana charla que estamos haciendo y pues nos vemos hasta el próximo tema. Chao. Chao.